Hola amigos, bienvenidos a Ubermud, tu curso de física virtual. El día de hoy vamos a ver una de las leyes del electromagnetismo, una de las leyes de Maxwell, es la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice que toda corriente genera a su alrededor un campo magnético. Básicamente relaciona los fenómenos eléctricos con los magnéticos. Bien, vamos a colocar entonces la ley de Ampère. ¿Y en qué consiste esta ley de Ampère? Vamos a ver. Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Bien. En esa ley nosotros tenemos entonces un conductor, ahí tienes un conductor, por el cual vamos a hacer que pase una corriente, que circule una corriente. Entonces tenemos un conductor con corriente. Resulta que esa corriente va a generar a su alrededor un campo magnético. Vamos a utilizar la regla de mano derecha. Colocamos el dedo pulgar en el sentido de la corriente y vamos a girar. Entonces ese conductor con corriente genera la circulación, ahí está, la circulación de un campo magnético. Esa línea que he colocado es la línea de inducción del campo magnético. Es la línea de inducción del campo magnético. Muy bien. ¿Cómo es el campo magnético? Siempre, como tú ya sabes, tangente a la línea de inducción en cualquiera de los puntos. Entonces ya está. Tenemos un campo magnético generado por una corriente. O que la corriente genera la circulación del campo magnético. Bien. Vamos a trabajar en el medio vacío. Por eso vamos a trabajar con μ sub 0. μ sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, o qué tan permeable es el vacío a que pase el campo magnético. Muy bien, y entonces, ¿cómo escribiríamos la ley de Ampère? Pues diríamos que esta intensidad de la corriente, ¿no es cierto?, en el vacío generaría la circulación del campo magnético. Ahí está. ¿Eso qué significa? Esto significa la circulación ¿de quién? Del campo magnético. Bien, si nosotros recordamos también que la intensidad de la corriente no es otra cosa que la integral en superficie de la densidad de la corriente punto dds, es decir, del flujo de la densidad de la corriente, y además recordamos el teorema de Rotor que nos dice que una integral en longitud cerrada o una circulación puede ser escrita también como ¿qué? Como la integral en superficie del rotacional o rotor de ese vector, en este caso de la inducción magnética, punto dds, y reemplazamos ese señor de aquí, entonces podemos escribir que la ley de Ampère, que me dice que la corriente genera una circulación del campo magnético, puede ser reescrita de la siguiente manera. Coloco entonces 1 sobre μ sub 0, ¿sí?, por la circulación, que vamos a expresarla utilizando el teorema de Rotor de esta manera, la integral en superficie del rotacional de la inducción magnética punto dds, y esto debe ser igual aquí a la integral en superficie de j.ds, que no es otra cosa que el flujo de la densidad de la corriente. Muy bien, si nosotros hacemos que esta superficie que encierra esta longitud se haga sumamente chiquita, o sea, la reducimos a un puntito, yo puedo entonces decir que este señor de aquí es igual a J, ¿ya? Así que finalmente puedo escribir que 1 sobre μ sub 0 de rotacional de la inducción magnética es igual simplemente a J. Ajá. O en otras palabras, ¿no?, que el rotacional de la inducción magnética es igual a μ sub 0 que pasa a multiplicar por J. ¿De acuerdo? ¿Qué dice acá? Que en un punto, si hay un giro del campo magnético o un rotacional del campo magnético, ¿quién lo genera? Lo genera una densidad de la corriente. Capaz podríamos inclusive hasta dibujarlo en un puntito, ¿sí?, donde hay una densidad de corriente, se genera, ¿no?, un rotacional o un giro, como quieres llamarlo. ¿Un giro de quién? ¿De quién? Del campo magnético. ¿De acuerdo? En ese punto, el campo magnético entonces va a empezar a rotar. ¿Por qué? Porque hay una fuente. ¿Quién es la fuente que hace que el campo magnético rote? Pues la densidad de la corriente. Es decir, toda corriente genera a su alrededor un campo magnético. Así es simple, y con eso estamos acabando la ley de Ampère, esa ley tan importante del electromagnetismo. Bien, no olvides suscribirte a Ubermud, tu curso de física virtual.